Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El presidente de Nigeria declara el estado de emergencia por la inseguridad y ordena el reclutamiento masivo de policías y militares, mientras los obispos de Nigeria denuncian la falta de voluntad política para abordar estos problemas. Y en España la Fiscalía pide prisión sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por riesgo de fuga. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV inicia el primer viaje apostólico de su pontificado con Turquía y Líbano como destinos. Los obispos de Polonia defienden el legado de San Juan Pablo II ante los intentos de desacreditarle. La diócesis de Tenerife celebra la misa exequial por el eterno descanso de su obispo emérito, Monseñor Bernardo Álvarez. La Comisión para la Educación y Cultura acoge el pleno del Consejo General de la Iglesia en la Educación. El Fondo Monetario Internacional y Ucrania alcanzan un acuerdo para un nuevo programa de financiación de 8.200 millones de dólares. China reactiva el turismo como herramienta de presión en plena disputa bilateral con Japón. En España, Koldo García revela que el suegro de Pedro Sánchez, habría financiado sus primarias con 100.000 euros. La UCO encuentra armas, obras de arte y dinero en los registros del caso Mascarillas en Almería. Y en deportes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid vencen al Inter de Milán y al Olympiacos respectivamente en la Champions League. El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, declaró el 26 de noviembre de este año el estado de emergencia nacional debido al aumento de la inseguridad y los secuestros en varias zonas del país, especialmente en el norte y noroeste, donde operan grupos como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental. Como parte de esta medida, se autorizó el reclutamiento de 20.000 agentes adicionales para la policía, elevando el total a 50.000 nuevos reclutas, y se puso a disposición el Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil como centro de entrenamiento temporal. Además, Tinubu ha instado a la Asamblea Nacional a revisar las leyes para permitir que los estados creen y gestionen sus propios cuerpos policiales y prometió apoyo a los gobiernos estatales que refuercen la seguridad local. El presidente también ha elogiado los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por la liberación reciente de decenas de personas secuestradas, incluidas estudiantes y fieles, y ha reiterado el compromiso de continuar con las operaciones de rescate para las víctimas aún retenidas. La declaración de emergencia responde a una serie de ataques, secuestros masivos, como el rapto de 303 estudiantes y docentes en el estado de Níger y el secuestro de decenas de personas en otros estados, lo que ha generado preocupación nacional e internacional sobre la inseguridad en Nigeria. Por su parte, tras el secuestro el pasado viernes de 315 personas, entre estudiantes y personal de la Escuela Católica St. Mary, ubicada en la jurisdicción nigeriana de Kontagora, los obispos de Nigeria han denunciado la falta de voluntad política para abordar estos problemas y critican los retrasos y la ineficacia de las fuerzas de seguridad ante estos ataques. En su comunicado señalan que aunque 50 alumnos lograron escapar, 265 personas siguen en poder de los secuestradores, de las cuales 239 son niños. La Conferencia Episcopal de Nigeria señala que la violencia afecta a comunidades de diferentes religiones y etnias, rechazando así la acusación de genocidio contra los cristianos y subrayando que también musulmanes e inocentes de otras comunidades han sido víctimas. El secuestro en St. Mary es parte de una crisis nacional que, según recuerdan los prelados, incluye otros secuestros masivos, masacres y desplazamientos de miles de personas en distintos estados del país. Los obispos exigen al gobierno que cumpla con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad y llevar ante la justicia a los responsables.
En nuestro país les contamos que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo que envíe al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a prisión provisional. El juez ha considerado que ahora sí existe riesgo de fuga. Ábalos se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por los supuestos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia. El jefe de Anticorrupción y las acusaciones populares han pedido al juez que encarcele a Ábalos sin posibilidad de evitar la prisión con una fianza. Si se aprobara esta petición, se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional. El pasado 3 de noviembre, el juez propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el supuesto cobro de comisiones. Actualmente, tanto José Luis Ábalos como su exasesor, Koldo García, tienen prohibida la salida del país con retirada de pasaporte y están obligados a comparecer cada 15 días en sede judicial. Hasta este momento, la Fiscalía había evitado pedir prisión. La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para el exministro socialista y 19 años y medio para Koldo por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa de 3.900.000 euros. Las acusaciones populares unen a estos delitos otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial. Además, tanto la Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Víctor de Aldama, una pena atenuada por su colaboración en destapar la trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV comienza hoy el primer viaje apostólico de su pontificado, con Turquía y Líbano como destinos. Hasta el domingo, el pontífice estará en tierras turcas con motivo de los 1700 años del primer concilio ecuménico de Nicea. Y desde allí se trasladará al Líbano, donde permanecerá hasta el martes, el 2 de diciembre. El lema de esta primera peregrinación es: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Poco antes de las 8 de la mañana, el Santo Padre ha partido del Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino, con destino a Ankara. Durante el vuelo a Turquía, el Papa ha enviado un telegrama al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, enfatizando que su viaje tiene como objetivo encontrar a esa población, especialmente a los hermanos en la fe, alentando caminos de paz y de fraternidad. Asimismo, el pontífice ha enviado sus saludos y oraciones con deseos de paz, unidad y alegría a los presidentes de Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Bulgaria. Dentro del avión se ha reservado el primer asiento para la imagen de la Madre del Buen Consejo, especialmente venerada por los agustinos y cuyo icono se conserva en el municipio de Genajatno, donde el Papa León realizó su primera visita tras su elección como pontífice. En el trayecto, el obispo de Roma ha compartido con los periodistas su esperanza de anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz en todo el mundo, subrayando que, más allá de cualquier diferencia, todos somos hermanos. En particular, el Papa se ha dirigido a los estadounidenses para desearles un feliz Día de Acción de Gracias. Además, ha agradecido el servicio que prestan al Vaticano, a la Santa Sede, a su persona y al mundo entero. Al dirigirse a los periodistas, el pontífice ha repetido varias veces su mensaje de paz. En esta línea ha comentado que deseaba mucho este viaje por lo que significa para todos los cristianos, pero también para el mundo entero. Durante el vuelo, los periodistas han entregado diversos regalos al Santo Padre, entre otros un icono de estilo bizantino de la Virgen de Guadalupe, un collage con fotos de los documentales del Papa, así como una medalla de San Agustín procedente de Dalton, lugar de su infancia, para que lo proteja en el viaje. También le han ofrecido distintas tartas y objetos de su equipo de béisbol favorito. Por su parte, la corresponsal de COPE, Eva Fernández, ha entregado al Papa una carta de Ignacio González, el adolescente español ingresado desde el verano pasado, en pleno jubileo de los jóvenes, en el Hospital de Bambino Gesù por un grave linfoma y por quien el Santo Padre ha pedido oraciones. Y a su vez, la periodista española ha obsequiado al pontífice con un escudo heráldico de sus antepasados españoles.
Por otro lado, a una periodista de origen argelino el Papa le ha confiado que espera ir a Argelia. Además, su santidad ha apreciado el pergamino realizado por la Iglesia Greco-Católica de Járkov en agradecimiento por la ayuda enviada a la población ucraniana que sufre la guerra. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ankara Esenboga ha tenido lugar la acogida oficial del Papa León XIV. Tras la presentación de las respectivas delegaciones y la Guardia de Honor, se ha celebrado un breve encuentro con las autoridades gubernamentales en la Casa de Invitados de Estado. A continuación, el sucesor de Pedro ha visitado el mausoleo de Atatürk. Ha estado acompañado por una delegación oficial que incluía al ministro, al vicegobernador y al comandante de este mausoleo. En esta visita, el obispo de Roma ha escrito un mensaje en el libro de honor en el que ha dado gracias a Dios por poder visitar Turquía. En su escrito, el Santo Padre también ha invocado sobre el país y su gente una abundancia de paz y prosperidad. Posteriormente se ha celebrado la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial y a su término, su santidad ha visitado al presidente de la República. En estos momentos, el Papa León está manteniendo un encuentro con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En torno a las 3:20 de la tarde, hora peninsular, 2 horas más en Ankara, el Santo Padre se despedirá de la ciudad y tras la despedida en el aeropuerto emprenderá el vuelo hacia Estambul. Mañana el pontífice mantendrá en Estambul un encuentro de oración con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y miembros de pastoral en la Catedral del Espíritu Santo. También visitará la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Desde allí se trasladará en helicóptero hasta Iznik, en la antigua ciudad de Nicea, donde se celebrará el encuentro ecuménico de oración. Cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito, continuaremos informándoles, por supuesto, de los detalles de este viaje apostólico en los informativos de Radio María. Nos trasladamos ahora hasta Polonia. La Conferencia Episcopal de este país ha expresado su tristeza por los continuos intentos de desacreditar la autoridad de San Juan Pablo II, que se repiten en esta nación y han calificado estas acciones como injustas y dañinas. Así lo han manifestado los obispos polacos en un documento aprobado durante la asamblea plenaria que recientemente han celebrado en Jasna Góra. En este contexto, los prelados destacan que San Juan Pablo II pertenece al grupo de figuras importantes y excepcionales que han contribuido a formar la historia polaca e influido en su desarrollo en las dimensiones social, política, cultural y religiosa. La Conferencia Episcopal polaca afirma que su pontificado contribuyó enormemente a la caída del comunismo y al restablecimiento de la unidad en Europa. Además, precisan que el Papa Juan Pablo II les recordaba que para que esta unidad perdure en el tiempo debe basarse en valores cristianos y enseñaba que para su conservación es especialmente necesaria la solidaridad entre las personas. Los obispos de Polonia agregan que se necesita mala voluntad para no percibir la enorme riqueza del bien que es fruto del servicio de San Juan Pablo II en la sede de Pedro, así como su contribución a la transformación positiva en su nación y en el mundo entero. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Tenerife continúa unida en oración por el eterno descanso de su obispo emérito, Monseñor Bernardo Álvarez, que el martes partió a la casa del Padre. Ayer fueron muchos los que acudieron a la iglesia del Hospital de Dolores de La Laguna, donde se instaló la capilla ardiente para dar su último adiós al prelado y rezar por su alma. La misa exequial se celebrará en la Catedral de la Diócesis a las 3 de esta tarde, hora canaria. La comitiva partirá desde la Iglesia de los Dolores hasta el Templo Catedralicio, en la que recibirá sepultura Monseñor Bernardo Álvarez una vez cumplido el plazo establecido por la legislación sanitaria para poder ser inhumado allí. Esta celebración se podrá seguir en directo por medio del canal de YouTube del Obispado de Tenerife. Además, habrá 2 misas de funeral por su eterno descanso, una en la Catedral el 4 de diciembre a las 7 de la tarde y otra más adelante en su pueblo natal, en Breña Alta. Por otra
parte, ha concluido en Toledo el 8º encuentro de colegios diocesanos y este evento, que comenzó el lunes, ha estado organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. El lema escogido para esta ocasión ha sido Identidad, Gestión y Proyecto Pedagógico. Algunos indicadores. El encuentro ha reunido a responsables educativos que durante estos días han profundizado en los desafíos actuales de los centros diocesanos y en las claves que guían su labor educativa. Comenzó el lunes por la tarde con el saludo del arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y del obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, que es también presidente de esta comisión episcopal. Los participantes han visitado el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes, el Colegio Diocesano Santa Clara, en Ocaña, centrado en los espacios que educan, y la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Entre otras actividades, también han visitado Lumina, una experiencia inmersiva de la catedral donde se unen tecnología y patrimonio cultural. Por otro lado, el Pleno del Consejo General de la Iglesia en la Educación celebró ayer su sesión ordinaria en el Aulario Papa Francisco de Madrid. La sesión comenzó con el saludo del obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, presidente de este organismo. A continuación, la Secretaría General ofreció información sobre la sesión extraordinaria y abierta del Pleno, celebrada en Roma con motivo del Jubileo. Seguidamente se abordó un apartado dedicado a impulsar la misión educativa de la Iglesia Universal en el contexto del año jubilar y del 60 aniversario de la Declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II. La sesión finalizó con la comunicación de la fecha prevista para el siguiente pleno, que será en el mes de mayo. Y en el marco de la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa que hoy celebramos, la Basílica de Nuestra Señora de la Milagrosa de Madrid acogerá esta tarde una Eucaristía presidida por el obispo emérito de Segovia, Monseñor César Franco. Y esta misa solemne tendrá lugar a las 7 de la tarde, que estará precedida por el rezo del Santo Rosario. Para preparar esta fiesta, desde la Basílica se ha unido al rezo de la novena de la Virgen de la Medalla Milagrosa, recordando las apariciones de la Madre de Dios a Santa Catalina Labouré en París y las gracias que se derramarían por intercesión de María, especialmente para la conversión de las almas. Información internacional. El Fondo Monetario Internacional ha llegado a un acuerdo técnico con Ucrania para un nuevo programa de financiación de 8.200 millones de dólares, destinado a apoyar reformas y estabilizar la economía del país afectado por la guerra con Rusia. Este acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, forma parte de un paquete de ayudas internacional más amplio y busca movilizar apoyo adicional para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania en los últimos años. Ucrania se compromete a aprobar un presupuesto alineado con el programa, a implementar medidas fiscales y fortalecer la transparencia, mientras que el Fondo Monetario Internacional recalibrará el programa según la evolución de la guerra y el progreso en la recuperación económica del país. La economía de Ucrania se enfrenta a un déficit de financiamiento estimado en 63.000 millones de dólares para el periodo fiscal 2026-2027 y unos 136.500 millones para 2028-2029, por lo que el apoyo internacional es crucial para evitar tensiones de liquidez y mantener la estabilidad macroeconómica. El programa también busca ayudar a Ucrania a restaurar la sostenibilidad de la deuda y abordar la corrupción, incluso en tiempos de guerra. El Fondo Monetario Internacional subraya la importancia de que los donantes internacionales actúen rápidamente para que ese país pueda gestionar sus grandes necesidades de financiación y continuar con su recuperación. Cambiamos de asunto. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre una nueva normativa para combatir el abuso sexual infantil en Internet, conocida como Reglamento CSA. El objetivo es obligar a las plataformas de medios sociales a eliminar de forma sistemática el material ilegal relacionado con abusos a menores, creando un nuevo organismo europeo, el Centro de la Unión Europea sobre Abusos Sexuales a Menores, y permitiendo que las autoridades nacionales obliguen a las empresas a retirar o bloquear el acceso a esos contenidos.
El texto, negociado durante años, ha generado polémica por las preocupaciones sobre la privacidad, especialmente en torno a la posibilidad del escaneo obligatorio de mensajes privados. El acuerdo final elimina la obligación de que las autoridades escaneen comunicaciones privadas o mensajes cifrados de extremo a extremo, aunque permite que las plataformas lo hagan voluntariamente. Este punto ha sido clave para lograr el consenso tras el rechazo de varios países y la presión de grandes empresas tecnológicas y defensores de la privacidad. El sector tecnológico ha recibido el acuerdo con cautela, destacando la necesidad de mantener el equilibrio entre la protección de menores y la confidencialidad de las comunicaciones. Las negociaciones ahora continúan con el Parlamento Europeo y la Comisión en lo que se conoce como trílogos, antes de que la normativa final se convierta en ley. El acuerdo supone un paso importante para la lucha contra el abuso infantil en Internet, aunque sigue siendo objeto de debate sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales en la era digital. Más noticias. Venezuela ha revocado los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas internacionales, a las que acusa de sumarse a acciones de terrorismo de Estado de Estados Unidos al suspender sus vuelos hacia y desde el país. Estas aerolíneas son Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL. Las compañías habían cancelado sus rutas tras una alerta de la Autoridad Aérea de Estados Unidos, que advirtió de una situación potencialmente peligrosa en la región por el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y, al no cumplirse, ejecutó la revocación. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha señalado que mantiene su compromiso de restablecer las operaciones cuando las condiciones de seguridad lo permitan, mientras algunas aerolíneas como Iberia han anunciado que mantendrán cancelados sus vuelos al menos hasta el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas. Hablamos ahora de Japón. Un devastador incendio en un complejo residencial de Hong Kong ha dejado al menos 55 fallecidos, más de 68 heridos, 16 en estado crítico y 25 graves, además de unas 280 personas desaparecidas según los últimos datos de los servicios de emergencia. El siniestro, que comenzó el miércoles, arrasó 7 de los 8 bloques a 31 plantas, convirtiéndose en el peor incendio de este tipo de Hong Kong en las últimas 3 décadas. 3 personas relacionadas con la empresa constructora han sido detenidas por homicidio imprudente, ya que se sospecha de la negligencia en el uso de materiales que pudo acelerar la tragedia. El jefe del Ejecutivo, John Lee, suspendió todos los actos electorales y ha ordenado inspecciones inmediatas en las obras similares. Por su parte, la solidaridad ha crecido con donaciones millonarias en el sector privado para ayudar a las familias afectadas y a los servicios de rescate. Y seguimos en Asia, ya que China ha intensificado su presión sobre Japón mediante advertencias de viaje y cancelaciones masivas de viajes recientes en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas relacionadas con Taiwán. Pekín ha emitido una advertencia oficial instando a sus ciudadanos a no viajar a Japón debido a riesgos de seguridad y a un entorno social hostil. Esto ha causado la suspensión de paquetes turísticos y reembolsos por vuelos y viajes, afectando significativamente el sector turístico japonés, que antes representaba unos 13.000 millones de dólares anuales. Esto sucede en medio de una escalada en las disputas políticas y militares, incluyendo la amenaza de intervención militar por parte de Tokio en el conflicto de Taiwán. Esto ha provocado una fuerte caída en las acciones de empresas relacionadas con el turismo japonés en China. Información nacional. El ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, declaró en una entrevista a OK Diario que escuchó a Pedro Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para financiar sus elecciones primarias. Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado hace un mes, el senador del Partido Popular, Alejo Miranda, preguntó al presidente del Gobierno expresamente si las saunas de su suegro, así lo dijo, financiaron la campaña de las primarias o financiaron alguna vez al Partido Socialista.
Pedro Sánchez respondió que no tenía información sobre ello. Sin embargo, la oposición ha pedido explicaciones al presidente después de que Koldo García afirmara que el suegro de Pedro Sánchez sí aportó dinero para las primarias que terminaron con su elección como secretario general del Partido Socialista en el año 2017. Y continúa la operación contra la supuesta trama de corrupción en la Diputación de Almería dentro del caso Mascarillas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incautado un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes. Uno de los hallazgos más importantes fue en el domicilio del ex vicepresidente segundo de la Diputación y mano derecha del expresidente Fernando Jiménez. La UCO encontró en su casa una caja de cartón con una pistola detonadora, un arma prohibida que ya ha sido intervenida por la Guardia Civil. El armamento también apareció en el registro de las oficinas de la Sociedad GESA Andalucía 2004 en la localidad de Fines, en Almería, empresa vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo. La UCO encontró en su almacén 5 escopetas sin documentación, por lo que habría un delito de tenencia ilícita de armas, y 3 sobres en los que habría 10.000 euros. La UCO los vincula a los supuestos pagos constantes en metálico de la organización. En el domicilio particular del expresidente de Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor del pintor y escultor Antonio López. Además, en la despensa de la casa de su hermana, la UCO intervino más de 7.000 euros, que según una nota manuscrita serían de Javier Aureliano. Y les contamos también que el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CESIF han cerrado un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de 3 millones de funcionarios, un 11% en el periodo 2025-2028. Según recoge el acuerdo, la subida se dividirá en varios periodos. El sueldo de los funcionarios subirá hasta un 4,5% entre 2025 y 2026, un 6,5% entre 2027 y 2028. Este acuerdo, sin embargo, no cuenta todavía con el aval de comisiones obreras. En la práctica, esto supone un gran incremento salarial para los funcionarios que tenían congelado su sueldo desde 2024. La subida estará aproximadamente entre los 2.700 euros y los 3.800 anuales, siempre según el grupo nivel y los diversos complementos del trabajador. España será el país de la OCDE que más parte de su Producto Interior Bruto tendrá que destinar al pago de las pensiones en 2050 si no se hacen reformas para mitigar el fuerte envejecimiento previsto. Unas reformas que ya están implementando la mayoría de los países miembros. En su informe bienal de pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que el gasto público en pensiones en España pasará del 13,6% anual al 17,3% a mitad de siglo. Es la cifra más elevada de los 32 países para los que hay datos y está muy por encima del 10% que se esperaba de media para ese periodo. Solo se acercarían al gasto español Italia, Bélgica, Portugal y Austria. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. El Atlético de Madrid y el Real Madrid vencieron ayer en sus respectivos partidos en la quinta jornada de la fase de Liga de la Champions League ante el Inter de Milán y el Olympiacos. El Atlético de Madrid ganó por 2-1 en casa al Inter de Milán en un partido donde un gol de Julián Álvarez y otro de Josema Jiménez en el descuento dieron a los de Cholo Simeone una victoria que los coloca en el puesto 12 después de derrotas y 3 victorias. Por su parte, el Real Madrid ganó por 3-4 al Olympiacos griego en un partido que se decantó hacia el lado del conjunto blanco gracias a los 4 goles de Mbappé, a pesar de que el equipo dirigido por Xabi Alonso sufrió en defensa y vio cómo el equipo griego recortaba distancias marcando el tercer gol en el minuto 81. Con la victoria, el Real Madrid es quinto, con 12 puntos tras 4 victorias y 1 derrota. Y en la Europa League, el Celta visita al Ludogorets en la ciudad búlgara de Razgrad a las 7:15 de la tarde, en la jornada 5 de la fase de la Liga, en la que los gallegos quieren sumar su 4º triunfo consecutivo. Mientras tanto, en el Estadio de la Cartuja, el Real Betis recibe al Utrecht de los Países Bajos con el objetivo de sumar 3 puntos que le permitan acabar la jornada entre los
8 primeros de la clasificación. Y en la Conference League, el Rayo Vallecano se mide a las 7:15 al Slovan de Bratislava eslovaco en el estadio Tegelné, en la cuarta jornada de la fase de Liga. Un duelo al que el Rayo llega con el objetivo de seguir invicto en Europa y afianzar su posición en el top 8. Noticias autonómicas. Nos desplazamos hasta las Islas Canarias, donde esta semana, en la sesión de control del Parlamento Canario, el presidente Fernando Clavijo pedía el apoyo de todos ante el próximo marco financiero canario. Y de todo ello nos va a hablar nuestro compañero desde Tenerife, Luis Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Sí, efectivamente, el presidente Clavijo, como comentas, apelaba esta semana a la unión de todas las fuerzas parlamentarias para no permitir que Canarias pierda sus derechos en España y en Europa. El régimen económico y fiscal, decía el presidente canario, no puede integrarse en el sistema de financiación autonómica porque es un sistema singular que contempla la condición de lejanía e insularidad y se espera el apoyo del gobierno central para conseguir que el marco financiero de la Unión Europea no anule el estatus de las regiones ultraperiféricas. Por ello, Fernando Clavijo dejó claro en el Parlamento Canario que defenderá con todos los mecanismos a su disposición los derechos adquiridos por Canarias, tanto en el ámbito español como en el de la Unión Europea. Nuestra posición va a ser la que hemos mantenido siempre, decía, defender las singularidades del archipiélago en nuestro régimen económico y fiscal y en el estatus de regiones ultraperiféricas en estos momentos que están en entredicho ante el nuevo planteamiento del marco financiero plurianual para 2027-2034. Clavijo aseguró que el REF no es un cupo, es nuestra manera de compensar el coste de la lejanía y la insularidad, que son desventajas competitivas con el resto de los territorios españoles y no puede diluirse en un sistema de financiación global. Así se estableció en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, aprobado por el Congreso de los Diputados y que contempla este régimen económico dentro del texto estatutario sobre el planteamiento de la Comisión Europea con el marco financiero plurianual para el periodo, como decíamos anteriormente, para el periodo 2028-2034. Y empresarios, sindicatos y universidades aprueban un plan de trabajo para mejorar la productividad en Canarias. Danos más detalles, Luis. Sí, es uno de los objetivos del gobierno canario, como nos adelantas. La Comisión sobre la Productividad, que lidera la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, aprobó el pasado viernes por unanimidad el plan de trabajo para los próximos meses, centrado en dos acciones principales. La primera consiste en la elaboración de un estudio sobre la conceptualización, definición e indicadores de la productividad que se ha encargado a las dos universidades canarias, y la segunda en establecer las formaciones esenciales para unir la oferta y la demanda de empleo. El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, presidió la segunda reunión de esta comisión y valoró el consenso alcanzado entre todos los actores que conforman esta mesa para iniciar el plan de trabajo con sindicatos, empresarios, autónomos y universidades. Lo que pretendemos con estas reuniones, manifestaba el viceconsejero, es caminar todos en la misma dirección para que nuestro tejido empresarial sea más productivo y competitivo, y esto solo lo podemos conseguir si estamos unidos. Y nos vamos hoy recordando a nuestro obispo emérito Bernardo Álvarez, fallecido el pasado martes, quien estuvo al frente durante 19 años de la diócesis nivariense de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que une las islas de La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife. Descanse en paz. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices, esperando ya el próximo tiempo de Adviento. Hasta la semana que viene.
Lo mismo te deseamos. Gracias, Luis. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos un ambiente tranquilo con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con algo más de nubosidad en el norte, pero sin lluvias previstas. El viento soplará con más fuerza en el suroeste, en puntos del litoral mediterráneo, Pirineos, sistema central y suroeste peninsular. Habrá mala mar en ambos archipiélagos y en la costa de Gerona, donde las olas podrían superar los 3 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas subirán algo. Mañana viernes amaneceremos con nieblas en amplias zonas del noroeste, norte y centro peninsular, así como en áreas del suroeste y el interior de Cataluña. La jornada será en general de cielos poco nubosos o despejados, de nuevo con algo más de nubosidad en el norte, pero sin lluvias. El viento quedará en calma en la mayor parte de la geografía, aunque se mantiene la mala mar en la costa gallega y en el Cantábrico, y las temperaturas serán muy similares a las de hoy. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Paloma Méndez y Marta Troyano, y se lo hemos contado Rocío García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.